Hola Pablo, qué gusto hablar contigo. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, mire, ¿cómo estás? Qué gusto. Acá estamos con Ariel y ahí, viste, también los niños se preocupan y te transmitían una pregunta, un mensaje, una preocupación sobre la cuarentena que pasa en Rosario. Estos son cientos de niños que van a estar trabajando en un proyecto que estamos llevando adelante con la colectiva, que es un espacio dentro de este programa Vamos a Andar, donde están algunas amigas tuyas, Susi Comi, donde está Silvia Serra y distintas compañeras, y que están haciendo un trabajo con los niños para ver qué piensan, qué creen de este cambio de paradigma que tiene el mundo, y me imagino que vos, Pablo, que estás llevando adelante responsabilidades tan fuertes hoy, tendrás muchas cosas para contarle a los niños, ¿no? Sí, además es muy importante. Anteayer nos juntamos con los equipos de la dirección del Tríptico, precisamente también para ver eso, ¿no? Para captar qué es lo que los pibes, los nenes están viendo en estas circunstancias, porque claramente nos miran con una perspectiva muy distinta a la nuestra, así que los felicito, me parece buenísimo. Claro, ahí vos fijate que el tríptico de la infancia, con esa mirada de Tonucci, que hablaba de que la nuestra era la ciudad de los niños y todo eso, o las ciudades de los niños, bueno, claramente la mirada de ellos sobre cómo los adultos tomamos con responsabilidad y con seriedad este tema nos lleva adelante. Pero me gustaría, Pablo, que bueno, hablemos de las cosas serias, y sé que el tema salud es un tema muy fuerte en la ciudad de Rosario, vos los has tomado con prioridad, y me gustaría que le digas a todos los ciudadanos de Rosario cómo estás viendo el día a día y este problema de hoy, y si estamos siendo verdaderamente responsables los rosarinos en este momento. Bueno, miren, nosotros estamos frente a algo que no tiene ninguna otra vacuna que no sea el aislamiento y la distancia social, porque como bien repite, me gusta seguirlo a Pedro Cal siempre en esto, el virus no está, el virus lo llevamos nosotros, no está en el aire. Claro. Lo llevamos normalmente en nuestras manos y en nuestra boca. Y entonces la distancia tiene que ver con eso, con que como lo llevamos en nuestras manos y en nuestra boca, si estamos adentro de nuestras casas y si cuando salimos tenemos distancia social, no lo trasladamos. ¿Qué logró esto? Que desde que arrancó la cuarentena, nosotros hemos visto y se ve día a día una aparición de los casos muy controlada en cantidad. Y eso es clave porque el gran problema de esta enfermedad, y es lo que vimos en países mucho más desarrollados que el nuestro, es que los sistemas de salud no pueden atender la cantidad de casos de golpe que se da cuando la curva se nivela. Entonces eso es un esfuerzo enorme, muy consciente también de con muchas consecuencias económicas y sociales, pero también la experiencia de otros países lo que demuestra es que cuando no se toman las medidas al principio, después igual se toman, pero con una cantidad de muertes y de contagios muy alta. Entonces acá, de algún modo, lo que estamos haciendo es adelantarnos. Que en Rosario, digamos, esto hay que verlo día a día, hora a hora. Claramente los últimos 4 o 5 días vimos el reflejo del inicio de la cuarentena. Vamos a ver ahora el impacto de ese viernes a la mañana que fue tan complejo para todos en los próximos días. Y obviamente la decisión de continuar con la cuarentena tiene que ver con eso, ¿no? Con evitar que los casos autóctonos, digamos, como se dice, o los casos de contagio autóctono no se multipliquen, que es lo que podría disparar el virus. Hasta acá, mire, todos los casos que tenemos tienen que ver con alguien que vino del exterior o que tuvo contacto con alguien que vino del exterior, y entendemos que al pasar los días con cuarentena ese pico va a ir bajando. Buen día, Pablo. Ariel te habla, ¿cómo estás? Ariel, ¿cómo estás? Buen día. Bien. Contanos un poco, ayer vimos la presentación, antes de ayer, vimos la presentación del prototipo de ventilador de transición de emergencia para el COVID. Esto fue algo interesante porque nace desde la UNR fundamentalmente, pero también con un pensamiento solidario a la hora de atender una pandemia como lo pensaron estos jóvenes. La verdad que sí, es un desarrollo de un equipo de graduados de la universidad, de jóvenes de la universidad. Ese desarrollo que se dio con ellos, lo charlaron con el rector de la universidad financió el inicio del prototipo,
nos contactaron tanto municipio como provincia, inmediatamente nos pusimos a disposición con los equipos de salud, colaborando en los testeos, bueno, obviamente también haciendo las gestiones para los primeros trámites y hasta consiguiendo algunos insumos que era complicado conseguir. Y bueno, ahora llegamos ya a la etapa de presentación del prototipo, que fue lo que se hizo anteayer. Lo que queda ahora es ver las autorizaciones del ANMAT. En este momento el equipo está en prueba, está en una prueba de 72 horas continuas de funcionamiento, que es uno de los requisitos de riesgo que tiene que medir. Y bueno, esperemos si esto avanza, tiene un costo muy inferior, es de transición, pero toma la parte más aguda, es decir, toma la etapa en la cual el paciente tiene que estar sedado y respirar absolutamente por el asistente mecánico. Y eso es lo que toma este respirador, con lo cual, si bien es de transición, es de la parte que más necesitamos tener cubierta, que es aquel paciente que entre complicado y que necesita inmediatamente ser conectado al respirador. Vamos a ver cómo evoluciona, pero ese es uno de los grandes desafíos en este tiempo, ¿no? Aumentar cada respirador que nosotros conseguimos nos permite tener una cama crítica más, y ese es el punto más, digamos, el punto que más buscamos en lo sanitario, ¿no? Los respiradores y los equipos de protección personal para las personas que están trabajando en la primera línea de atención a COVID en salud. Son las dos prioridades que tenemos en materia de salud. Extraordinario. Vos sabés, Pablo, que a nosotros nos preocupa, y trabajamos mucho desde este programa y desde nuestra organización siempre, sobre las consecuencias económico-sociales que tiene todo esto. Una de ellas es la que está vinculada a la alimentación de la gente, a ver si le llega la comida a todo el mundo. Sé que se está trabajando con una red muy importante de colaboradores en todo el territorio, pero me gustaría que me plantees un mapeo, cómo viene ese tema, y en vista de que sé que hay alguna gente en distintos barrios que está un poco preocupada por lo que va a pasar en las próximas semanas ante este aislamiento y la cuarentena cada vez más profunda que se le plantea desde el gobierno nacional y por supuesto del gobierno provincial y municipal. Sí, bueno, obviamente eso es absolutamente prioritario. Nosotros estamos trabajando, tanto provincia como municipio, con la red alimentaria que habitualmente se trabajaba, pero avanzamos con el banco de alimentos en la unificación de alrededor de 930 puntos de contacto barrial, donde estamos suministrando alimentos, y en algunos casos incluso estamos haciendo reparto domiciliario, porque queremos que la gente no se agolpe en los lugares para retirar. El día lunes, a partir del día lunes, también lo va a hacer el PAMI, y a partir de esta semana se va a implementar una estrategia de reparto de alimentos a partir de las escuelas. Entendemos, obviamente, va a haber que seguir de cerca este tema, porque la extensión de la cuarentena sí lo marca, pero sí tenemos una coordinación con 670 organizaciones que están trabajando con nosotros en esto, y obviamente todos los días vamos monitoreándola. Te diría que entiendo que esto también va a ser reforzado a nivel nacional. Es algo que nos ocupa, pero que no le veo hoy perspectiva de complicación. Nos preocupa mucho ver cómo podemos asistir a un sector que es el sector más autónomo, cuentapropista, que entendemos que en la extensión de la cuarentena, por tener sus locales cerrados y no tener otro tipo de asistencia, probablemente sea donde tengamos que enfocar ahora la ayuda. Sí, hoy vamos a tener aquí una serie de testimonios de pequeños y medianos comerciantes, representantes de cámara, gente que trabaja con salones de fiesta, lugares que se le ha caído totalmente la actividad económica y que nos van a hablar y están muy preocupados sobre qué tipo de asistencia se le va a hacer desde el municipio y la provincia. Mi pregunta es si esos recursos que la provincia hoy ya tiene se van a pensar efectivamente para atender problemáticas de estos. Vos sabés que trabajamos el tema de los alquileres y locales comerciales, vamos a generar una red con la Oficina de Defensa del Consumidor para atender directamente allí las problemáticas, informar, tratar de buscar salidas, pero me pregunto si va a haber respuestas efectivas para resolverle a esos pequeños comerciantes, aquellos que son dueños de salones de fiesta y que se le ha parado la actividad totalmente, o son monotributistas y tienen algunas actividades que son estrictamente comerciales y que hoy desaparecidas totalmente. Si vamos a poder pensar en articular ese tipo de respuestas. ¿Cómo ves eso, Pablo?
Sí, sin duda que sí. Ayer el propio presidente mencionó las categorías C y D, que hasta acá no habían sido alcanzadas. Yo veo también hay algunas actividades que el tiempo de prolongación de la cuarentena va a ser más alta, porque nosotros ahora tenemos este pedido hasta el 26 de abril, pero hay cuestiones masivas, como mencionaba, salones de fiesta o grandes superficies comerciales como shoppings o lugares ligados al turismo y a los grandes espectáculos que por un tiempo prolongado no van a estar en actividad. Es lo que estamos planteando con Nación, es un sector que evidentemente va a haber que asistir. Claramente hay que cuidar desde las cadenas de pago hasta, como bien decían, los contratos de alquiler, y entiendo que esta misma semana va a haber medidas. Obviamente a medida que lo planteamos también nacionalmente, porque lo que nos está pasando a las provincias y fundamentalmente a los municipios es que en los niveles de recaudación se da una reducción parecida que los comercios. Nosotros, claro. El DREI se viene reduciendo a niveles superiores al 40%, y esto se va a prolongar evidentemente 15 días más si no se agrava. Entonces también vamos a tener que ver cómo podemos afrontar los compromisos públicos, porque además tenemos que invertir mucho más en salud, en asistencia social. Entiendo que esta semana va a haber medidas al respecto, algo de la actuación del presidente, y es lo que estamos esperando. Ahí estamos trabajando mucho con el Colegio de Corredores Inmobiliarios y con distintos sectores de la Cámara Inmobiliaria para ponernos de acuerdo y tratar de gestionar ese artículo que tiene el decreto de necesidad y urgencia que plantea la mediación obligatoria entre las partes y el Estado para evitar todo tipo de conflictos, de judicialización, de que aquel que puede pagar pague y vea cuánto puede pagar, pero el que no puede, el que puede aguantar y no cobrar también lo haga. Ese tipo de acuerdos para que en estos 6 meses que plantea el decreto podamos ir resolviendo cuestiones. Vamos a intentar hacerlo desde la Oficina de Defensa del Consumidor, con la Concejalía Popular y con todas las organizaciones que quieran sumarse para hacerlo en conjunto, pero resolver el problema en la práctica. Y en eso nos gustaría saber la mirada que tiene el municipio, si vamos a trabajar un poco en conjunto todos. ¿Cómo te parece que avancemos en eso? Y quizás con sumarle a ese trabajo que ustedes están planteando el servicio de alquileres del municipio y lo que podamos aportar. La verdad que esta es una situación inédita, nadie lo vivió, nunca se vivió. Nosotros hemos tenido crisis económicas, pero nunca hemos tenido una situación de este tipo. Claramente no va a haber posibilidad de aplicar respuestas convencionales. Vamos a tener que imaginar nuevas respuestas, porque evidentemente también, así como alguien puede tener problemas en recibir el pago del alquiler, tampoco va a poder alquilar, ¿no? Entonces creo que la mediación y el caso por caso, pero con una definición de que los contratos tienen que tener continuidad y con las medidas que se tomaron para por 180 días obtener condiciones, va a ser imprescindible y va, insisto, pone la discusión en un punto muy diferente al que se ha dado en otros momentos, porque acá no estamos hablando, en algunos casos estamos hablando hasta de fuerza mayor, ¿no? Hay actividades que directamente están dispuestas a cerrar. Entonces entiendo que la no judicialización mediante instrumentos como el de mediación y el aporte de ustedes y de otras organizaciones va a ser imprescindible. Bueno, Pablo, muchas gracias por este espacio. Como cierre, un mensaje a los rosarinos en esto que nos toca atravesar y en estos 15 días por lo menos que tenemos por delante de aislamiento social preventivo y obligatorio. Fundamentalmente remarcar lo que vemos en otros lugares y por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo acá. Acá no hay vacuna contra este virus que no sea el no movernos. Ya suena así de absurdo, pero es así. La vacuna de este virus es no movernos, lavarnos las manos y mantener la distancia. Y taparnos la boca con algún elemento casero. No usemos los barbijos hospitalarios porque son para la gente que tiene que tener salud y porque además hay que saber usarlo bien, si no es peor. Entonces, en este marco, pedirle a la gente que hagamos el esfuerzo. La experiencia de lo que hemos visto en otros lugares, porque algunos hablan de la cuestión económica, es que cuando se priorizó la cuestión económica terminaron en cuarentenas aún más duras, pero con una cantidad de contagios y de muertes muy alta. Y eso es lo que tenemos que evitar. Yo creo que claramente la normalidad la vamos a recuperar en unos meses, pero que si logramos en este nuevo ciclo de 14 días mantener la curva como la tenemos,
cada vez vamos a ir recuperando fundamentalmente las actividades económicas que son prioritarias. Y bueno, obviamente después vendrá el tiempo de reconstruir ese tejido económico y social, pero si lo hacemos sin miles de casos y sobre todo sin cientos o miles de muertes, entonces vamos a estar seguros mirándonos con orgullo en este desafío, que dependemos cada uno del otro, porque si algo pone en claro este virus, que mucho más de lo que creemos dependemos del que tenemos al lado, ¿no? Y eso es lo que nos puede servir como lección. Así que pedirle a la gente que no afloje, que sigamos en este camino y que ojalá la próxima conversación que tengamos y cuando termine este ciclo de 14 días podamos seguir con este marco de tranquilidad. Un abrazo muy grande, Pablo, gracias y toda la fuerza para seguir luchando y defender a Rosario como lo estamos haciendo. Un abrazo grande. Muchísimas gracias, Ariel, un gusto muy grande y cuando quieran volvemos a hablar. Por supuesto.